Bueno, buenos días, doctora. Hoy hablaremos acerca de lo que es la cetoacidosis diabética. Antes de iniciar con lo que sería la fisiopatología, me encantaría abarcar primero lo que es el concepto, causas que lo puedan desencadenar, así como su etiología, y también lo que es el diagnóstico. Ahí vendría lo que es las manifestaciones clínicas, estudios de laboratorio y por supuesto que el tratamiento, pero en el tratamiento lo vamos a abarcar solo de manera superficial, puesto que mayoría de las veces se hace referencia. Pero bueno, en sí la cetoacidosis diabética comprende muchas cosas importantes dentro de ella. ¿Por qué? Porque se trata de una complicación aguda de lo que es la diabetes. En este caso, puede ser fatal para la gente que padezca de la diabetes mellitus tipo 1, que no esté apropiadamente controlada, y puede ser una de las formas más graves de su presentación. Aunque aquí me gustaría enfatizar algo muy importante y algo fundamental para lo que es la fisiopatología: cetoacidosis. Esas son dos palabras, o sea, son una composición de palabras muy importantes por el compuesto de las cetonas, que es lo que caracteriza esta patología, al igual que la acidosis. Pero bueno, recordemos únicamente en su concepto. Es un trastorno metabólico generado en sí por un déficit parcial de lo que es la insulina. Y aquí va a haber muchos puntos y factores importantes para lo que es la fisiopatología. Va a estar inclusive asociado a una producción de hormonas contrarreguladoras. Y esto va a ser también muy importante porque ello mismo nos va a desencadenar puntos clave para lo que sea en cada órgano diana, su función. Y bueno, iniciando ahora con lo que son las posibles causas, así como también su etiología, pues es dentro de los complejos sintomáticos iniciales. Está dentro de ellos que es la diabetes tipo 1. En su mayor de las frecuencias y en un 80% de las veces va a ocurrir, por ejemplo, en ellos un ayuno prolongado, en donde obviamente la glucosa va a descender a ciertos parámetros. También va a haber un hipoinsulinismo, que esto también va a ser desencadenante. Aunque puede también presentarse en pacientes de diabetes tipo 2. Y aquí en sí va a ser fundamentalmente las infecciones. Y entre ellos harían paréntesis como lo que es la neumonía, sepsis urinaria, gastroenteritis y septicemia, mencionando algunas de ellas. Y bueno, también va a ser el infarto agudo al miocardio. Va a ser también la enfermedad vascular cerebral y en sí todo lo que son los pacientes cardiocríticos. Esto en sí por ese estrés que hacen. Y de igual forma la deshidratación, que ese también es un punto muy fundamental dentro de lo que es aquí la cetoacidosis diabética. Y bueno, en sí, si recordamos bien, esto de la cetoacidosis diabética puede ser también por una deficiencia de la disponibilidad celular. ¿Por qué? Porque cuando la célula carece de lo que es la importancia de ausencia de glucosa y ausencia de insulina, va entonces a activar ciertos productos. En este caso, va a desencadenar varias respuestas, hasta inclusive respuestas casi como proinflamatorias, donde van a intervenir ahí las citoquinas, no las adipoquinas, que aquí sí serían afectarían aún más, bueno, gravemente a lo que es al paciente. Y en sí, ya llegando a lo que es las manifestaciones clínicas, aquí voy a interlazar primero, voy a hacer como que una modificación, voy a primero decir las manifestaciones clínicas y cuando esté explicando la fisiopatología voy a estar correlacionando esa manifestación clínica. Pero bueno, las manifestaciones clínicas, hablando dentro de lo que son, por ejemplo, los síntomas, nuestro paciente con cetoacidosis diabética va a presentarse con náuseas, vómito, aquí ya son dos problemas gastrointestinales, sed, poliuria de manera inicial, y luego va a desencadenarse un proceso contrario a ello, que sería entonces la oliguria, y dolor abdominal y disnea. Pero para cuando hagamos el examen físico es importante seguir un protocolo. Entonces, siguiendo la exploración física, primero, cuando estamos supervisando al paciente, tenemos que observar cómo está su estado neurológico. Entonces, generalmente se van a presentar o con somnolencia, estupor o inclusive llegar a casos de coma. Bueno, cuando ya exploramos la parte neurológica, es también pertinente explorar la parte de los tegumentos.
Y bueno, en la parte de los tegumentos vamos a notar esa sequedad de la piel y una xerostomía. Eso no es patognomónico de la cetoacidosis diabética, pero sí es orientativo. También una deshidratación, que eso yo lo consideraría como un punto personal muy patognomónico de lo mismo. Luego, cuando pasamos de lo que es los tegumentos, es también importante recordar algunas partes de lo que es la exploración física, y aquí iríamos ya con respecto, por ejemplo, a las mucosas. Entonces, el aliento no va a ser halitosis ni nada, va a ser aliento cetónico. De igual manera, esto va a tener una implicación fisiopatológica muy, muy importante. Luego, cuando vamos a lo que es tórax, al momento de estarle haciendo una exploración al paciente, vamos a notar varios puntos importantísimos, como lo es un paciente taquicárdico. Vamos a notar también hipotensión arterial, porque esto va a también verse, si exploramos extremidades, un llenado capilar muy, muy lento. También vamos a observar dentro de lo que son los campos pulmonares una taquipnea, acompañado de una respiración de Kussmaul, que voy a ahondar un poco más esto en la fisiopatología. Y finalmente, cuando entramos a lo que es la exploración abdominal, pues vamos a notar una sensibilidad abdominal a la palpación. Entonces estaremos haciendo una palpación no ni profunda, simplemente superficial, y al momento de realizar este roce de nuestros dedos hacia lo que es el abdomen, podremos notar esta sensibilidad. Y bueno, ahora sí, lo que es lo más importante de esta patología y lo que lo hace tan complicado de entender es precisamente la fisiopatología. Y bueno, ahí vamos a ver varias cosas muy, muy, muy importantes de aquí. Ok, de primera instancia, aquí yo resalté en varias ocasiones flechas e inclusive viñetas que pudiesen a nosotros ilustrarnos una idea y un panorama general y específico. Ok, vamos a iniciar. La cetoacidosis diabética, que habíamos dicho, se caracteriza por dos cosas muy, muy importantes. Primero, por una hiperglucemia, que esta va a estar mayor a 180 miligramos sobre decilitros, lo cual evidentemente va a superar el transporte máximo de lo que es el túbulo contorneado proximal, y por lo tanto va a aumentar la osmolaridad urinaria. Bueno, la otra cosa importantísima es esto, la depresión total de insulina. Cuando hay una depresión total de insulina, vamos a tener bastantísimos factores intervenidos, tanto lo que es, por ejemplo, en músculo, tanto como también lo es en ácidos grasos, y finalmente dentro de lo que es el hígado. Y bueno, ahora sí, entrando aquí. Como está ilustrado aquí en este pequeño esquema, vemos que una de las hormonas contrarreguladoras, algo que ya habíamos mencionado previamente, aquí van a estar intervenidas. Como el glucagón es una de las hormonas contrarreguladoras más importantes, vemos que cuando esta es activada va a inducir a lo que es la PKA. Recordar que la PKA son por las siglas de la proteína quinasa A. Entonces, cuando la proteína quinasa A se llega a desfosforilizar, esto va a usar entonces lo que es del ATP, ese fósforo, lo va a quitar para él mismo agarrarlo, para nuevamente convertirlo ahora en ADP. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Esto únicamente va a hacer que va a quitar lo que es la PKF, esto es PKF, no PKF, va entonces la PFK, quitarle el fósforo también, y se lo va a pasar a lo que es la PFK2. Cuando esta se activa, esto va a inducir inmediatamente a lo que es la fructosa 6-fosfato. Y bueno, en este caso, cuando la fructosa 6-fosfato se encuentra implicada, va a disminuir sus valores, lo que va entonces a alterar también a la actividad de la fosfofructosinasa y también de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Y bueno, si nos damos cuenta aquí, esto va a inducir, como ya lo habíamos dicho, esta formación de los compuestos, fructosa 2 y 6-disfosfato. Entonces, esto va finalmente a hacer que entonces la FPBasa 2 vaya finalmente a quitar todo este proceso fue gracias a ese fósforo. Entonces, lo que van a hacer es quitárselo y regresarlo. Y finalmente, eso va a ser producción de lo que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Ahora bien, si esto fuese dado por la insulina,
Aquí voy a remarcar mejor la insulina. Si la insulina se viese intervenida, es decir, que si se activa, recordando bien qué es lo que hacía, bueno, eso hacía e inducía a lo que es la glucogenoneogénesis. ¿Y qué es eso? Que es lo que está aquí. Va entonces a hacer que el hígado emplee ciertos productos de la glucosa que no son propios de las vías metabólicas. Entonces, eso va a generar entonces un almacén de lo que sería el glucógeno. Ahora bien, ¿por qué menciono aquí el glucógeno? Bueno, el glucógeno aquí va a ser importante porque el hígado va a requerir de esa reserva que se va a hacer. El hígado va a reservar un 10% de ese glucógeno. ¿Por qué? Porque ahora bien, como dice aquí la flechita, nos vamos a lo que es el tejido adiposo. En el tejido adiposo va a haber muchas intervenciones, lo cual va a explicar igual por qué el glucógeno se está reservando solo en un 10%. Entonces, aquí en el hígado, algo muy importante, aquí estos puntos que se ven acá van a ser determinantes, pero ahorita los voy explicando poco a poco. Aquí en este caso, el tejido graso va a provocar algo que se llama un aumento de triglicéridos. ¿Por qué? Porque como hay un aumento de ácidos grasos libres, al igual que una lipólisis, ¿y por qué lipólisis? Porque hay una deficiencia parcial de insulina, que es lo que caracteriza a esto. Entonces, ¿por qué nos va a dar esto? Una lipólisis, al momento de encontrarse incrementada, va a producir tres importantes compuestos de los cuerpos cetónicos. Primero, el acetoacetato, luego el beta-hidroxibuterato y luego la acetona, más lo que va a ser aquí el anhídrido carbónico aumentado. Pero, ¿qué es importante? Que el acetoacetato, al momento de desdoblarse y produzca estos dos en específico, el beta-hidroxibuterato, van a ir hacia lo que es el riñón. Y bueno, cuando esto sucede, esto se vuelve un mayor donador de hidrogeniones. Entonces, así se hace ácido. ¿Y qué pasa si se vuelve ácido? Esto va a generar que entonces el anhídrido carbónico tenga que obviamente ser expulsado por medio de los pulmones. Entonces va a generar algo muy conocido. Si ya decimos que aquí va a ser el mayor donador, va a generar algo también conocido como lo que es la acidosis metabólica. ¿Y esto por qué? Por varios factores que están aquí. Pero antes de pasar a este lado, me gustaría explicar esta parte. Entonces, al momento de que hay un aumento de los triglicéridos, esto va a inducir inmediatamente la activación de lo que es la LHS. Y esta LHS, o también conocida como la lipasa hormona sensible, se va a activar. ¿Y qué va a hacer al momento de activar? Va a inducir a la lipólisis. ¿Por qué? Porque nuevamente, esto es importante reiterarlo, porque hay insulina baja, o sea, hay parámetros de insulina muy, muy bajos. Entonces, esto va a aumentar a lo que son los ácidos grasos libres, que son aquí. Entonces, estos ácidos grasos libres van a estar dentro de lo que es la circulación, o inclusive afuera, como lo maneja aquí el vasito capilar. Y bueno, todo esto se puede estar dando tan solo en 24 horas. Esto lo quiero resaltar aún más porque sí es realmente muy importante su detección y es importante conocer los parámetros fisiopatológicos que van desencadenándose poco a poco. Y bueno, ahora sí, regresando nuevamente a lo que es los pulmones. Aquí va a generar algo conocido como taquipnea. Y esa taquipnea, obviamente como una frecuencia respiratoria aumentada, va a generar lo que ya habíamos comentado previamente, que es la respiración de Kussmaul. Ok, esta respiración en sí se caracteriza por ser rápida, por ser muy profunda y por generalmente ser como muy tediosa en el momento de la respiración, muy característico de lo que es el coma diabético y lo que es también esto de la cetoacidosis diabética. Bueno, cuando esto sucede, va a haber una caída de lo que es el bicarbonato. Y este bicarbonato, al momento de caer, va a convertirse en un ácido carbónico con la composición molecular de H2CO3. Pero, ¿qué va a ser importante aquí? Lo siguiente, en estas flechas lo ilustran, siendo que va a reabsorber primero el agua, pero va a liberar el anhídrido carbónico. Entonces, como esto pasa, obviamente va a perder lo que es el bicarbonato. ¿Qué pasa cuando esto sucede? También va a disminuir el pH.
Y esta pérdida de hidrogeniones va a inducir a lo que ya se había mencionado, a la acidosis. Esta sí es la explicación de por qué sucede la acidosis metabólica. Recordemos que eso es a causa de cuando el bicarbonato llega a bajar, esto nos puede inducir la acidosis metabólica. Y ahora aún más cuando el pH está bajo. Un pH menor de 7.35 es diagnóstico de una acidosis. Y bueno, ahora bien, explicando esta parte, retomando otra vez lo del glucógeno, aquí yo me estaba refiriendo en sí porque el hígado lo que va a hacer que cuando está el hepatocito sintetizando ahora esos cuerpos cetónicos, lo que va a hacer es tener que, él sigue haciendo su trabajo y su trabajo es suministrar ese aporte sanguíneo a otros órganos. Entonces, cuando el mismo hepatocito está sintetizando cuerpos cetónicos a causa de todo este proceso que mencionamos, el hígado tendrá que suministrarle, tendrá que enviarle esa sangre a todos sus cuerpos. Pero el hígado es conocido por ser un órgano muy egoísta. ¿Por qué? Porque entonces él no es nada compartido, por decirlo de esta manera. Es decir, va a afectar a los otros órganos, pero él no se va a afectar a sí mismo. Por eso él va a reservarse ese 10% de glucógeno para con ello sobrevivir de esa forma. Entonces, eso era lo importante a explicar por medio de lo que eran los tejidos adiposos. Y bueno, ahora ya, regresando aquí, el capilar es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, las hormonas contrarreguladoras, al momento de actuar en esta patología, en lugar de ser vasodilatadoras, van a ser vasoconstrictoras. Y al momento de ser vasoconstrictoras, van a permitir que entonces las túnicas del capilar, en este caso la muscular, se contraiga. Y al momento de contraerse va a generar entonces esa hipotensión arterial. Y esa hipotensión se explica el porqué en sus manifestaciones clínicas, algo que ya habíamos dicho previamente. Entonces, recordando bien, este oxígeno al momento de estar, de esta agua al momento de entrar a lo que es la vía capilar, va a aumentar, entonces se va a ir esta agua como glucosuria. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que va a estar aquí importante? Ver que inclusive va a estar aumentado el sodio, va a estar aumentado va a estar disminuido el potasio, va a estar disminuido el bicarbonato y la diferencia aquí es que va a estar aumentada la glucosa. Entonces, obvio, estos 4 factores alterados, pero en su mayoría, recordemos que el sodio extracelular es de los que más predomina. Bueno, es de los que aquí en esta patología va a predominar mucho, va a aumentar entonces la osmolaridad. Recordar también cómo sacar el sodio, recordando esta fórmula, que es el sodio plasmático, más lo que es glucosa, menos 100 sobre 100 más 1.6. Y bueno, esto inclusive en esta patología podemos notar algo llamado como hipernatremia, como una hipernatremia relativa tipo. ¿Por qué? Porque entonces esto nos lo explicaría debido a que como hay mucho sodio inclusive dentro de lo que es la diuresis, esto nos va a explicar el por qué se va a dar esta manifestación. Inclusive con un electrocardiograma lo podemos notar. Y también se puede notar si hay la presencia de disminución de lo que es el potasio. Esto mediante electrolitos séricos. También puede ser porque todavía no se ha sido excretado aquí en los riñones. Pero bueno, recordar nuevamente que cuando se aumenta la hipernatremia puede condicionar varias alteraciones cardíacas. Y bueno, en el caso de cuando se trata de una hiperglucemia, cuando ya llega aquí a lo que es la afectación al nivel renal, simplemente recalcar los puntos que ya se habían mencionado. Potasio bajo, o sea, una hipopotasemia o hipocalemia nos va a condicionar también a una expulsión de lo que es el agua, es decir, que eso va a también decirnos que va a haber menos cantidad de agua. Cuando haya un sodio, un sodio de 99.9% va primero a ser reabsorbido y esto en el túbulo contorneado proximal. Pero ya habíamos dicho que como el hepatocito sintetiza estos cuerpos cetónicos, pues bueno, va a haber un aumento de cuerpos cetónicos, que esto entonces va igual a decirnos que el beta hidroxibutirato va a ser uno de los cuerpos cetónicos más abundantes dentro de.
Y nada más para recalcar finalmente también esto de la osmolaridad efectiva, recordar que es con el sodio por 2 más glucosa sobre 18, un anión gap, que esto va a ser muy determinante e inclusive como diagnóstico diferencial del estado hiperosmolar hiperglucémico, que va a ser mayor de 10. Entonces el anión gap, que va a ser, la forma de sacarlo es sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Y bueno, finalmente nada más como punto de recordatorio, aquí en lo que es el cerebro, la activación de estas hormonas contrarreguladoras va a estar dada por el sistema nervioso simpático, que este va a inducir dentro de lo que es el eje de la hipófisis, y esta hipófisis va a liberar lo que es el glucagón, lo que va a ser también otras hormonas contrarreguladoras, excepto lo que es la hormona de crecimiento, ya que se ha visto que no tiene tanta implicación. Y bueno, esto sería prácticamente todo lo que sería la cetoacidosis diabética, explicado de manera fisiopatológica y un poco más comprensible para poder explicar cada una de las manifestaciones clínicas. Bueno, ya nada más para finalizar de forma rápida, vamos a hablar algunos de los exámenes complementarios que nos pueden ser de bastante utilidad para poder determinar varias cosas. Como es lógico, si estamos hablando de que es de hiperglucemia y una depresión total de insulina, pues es pertinente solicitar una química sanguínea para que podamos con ello observar los valores de la glucosa. Entonces, esto también va a ser implicatorio para que nosotros vayamos a ver lo que esté afectado en el caso de lo que es la creatinina y la urea. Generalmente va a estar elevada la creatinina, no totalmente. La urea en estos casos puede también estar ligeramente elevada, pero nuestro principal punto al momento de pedir química sanguínea es ver lo que es la glucosa, con resultados que oscilan entre el 13.9, 33.3 milimoles sobre litros. Esto de acuerdo a las bibliografías como lo que es el libro de Medicina Interna de Diagnóstico y Tratamiento de Vicente Peña. Y bueno, también recordar que a algunos pacientes hay que solicitar el electrocardiograma y un una radiografía de tórax. ¿Por qué el electrocardiograma? Bueno, si estábamos hablando hace unos momentos acerca de lo que es una elevación del sodio, y una disminución de lo que es el potasio, bueno, vamos obviamente a ver que va a haber alteraciones en la onda T de lo que es nuestro electrocardiograma. Y bueno, dentro de lo que son las radiografías, vamos a ver precisamente una alteración por esa respiración de Kussmaul dentro de lo que son los pulmones. Y bueno, igualmente es importante, como ya se había dicho, hacer un estudio de electrolitos séricos, esto con tal de sacar valores del potasio, del sodio, inclusive del fosfato, que no se va a ver principalmente afectado porque pues el riñón produce algo llamado como proteína Jones, y esta proteína Jones va a ser como que nuestro principal punto de apoyo. Y bueno, también el cloruro y magnesio no van a ser de utilidad porque siempre se van a estar mostrando con valores normales. También al momento de hacer una gasometría arterial es muy fundamental su interpretación. Recordemos que el pH arterial, sí va a estar inclusive, y esto ya es dependiendo de los casos, de 6.8 a 7.3. Entonces es evidente que se trata de una acidosis. El bicarbonato sérico va a estar menor a 15 miliequivalentes sobre litro. Y en el caso de lo que es la PCO2 en arterial, evidentemente va a ser de 20 a 30 milímetros de mercurio. Aquí la brecha aniónica va a ser muy diferente porque inclusive puede estar elevada a 30. Pero nuestra osmolaridad plasmática, es por eso la importancia de recordar la fórmula para ello, nos va a decir que va a estar menor a 320 miliosmoles. Entonces esto va a ser muy diferente, va a ser muy pertinente conocerlo. Y bueno, como yo mencionaba el viernes anterior, es siempre importante conocer clasificaciones porque como médico general nos van a permitir estadificar, delimitar e inclusive diagnosticar de forma adecuada. Antes de seguir
con esto de la presentación, la cetoacidosis diabética es fundamental que se le detecte a tiempo, si no, entonces pierde totalmente punto de apoyo para el paciente. Pero bueno, los grados de la acidosis según el pH y el bicarbonato pues van a ser primero una acidosis leve, moderada y severa, esto de acuerdo a la clasificación, un pH de 7.2, 7.3, de moderada 7.1, 7.2 y si es severa menor a 7.1. Y así sucesivamente que nos van a decir cosas del bicarbonato y de la glucemia. Y únicamente, solamente para abarcar un poco más en otros temas, vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. Primero, sus pilares. Obviamente, si estamos hablando de que va a haber una deshidratación continua y esto a causa de varios factores, necesitamos entonces hacer un aporte hídrico adecuado a nuestro paciente. La insulina igual se va a ver afectada, entonces hay que hacer una administración de insulina. Esto no puede faltar en nuestra terapéutica. Inclusivamente podemos hacer una insulinoterapia que puede incluir un bolo intravenoso con una infusión continua de insulina. También podemos ver lo que es el potasio y el bicarbonato como principales factores dentro de nuestro ionograma, ya que el objetivo terapéutico, como estábamos hablando de una hipocalemia, va a hacer que su concentración va a estar muy baja. Entonces se le puede ahí administrar potasio para que ese suplemento de potasio únicamente para poder restablecer estos valores. También hay que checarse esas varias contraindicaciones, por eso es lo que comentaba de referirlo. Y pues evidentemente también los antimicrobianos se pueden emplear, solo que no hay tanta bibliografía base para poder sustentar esta parte que yo comento. Pero únicamente se van a recomendar, como lo habíamos dicho, en diabéticos con mellitus tipo 2 por causas de sus infecciones, en el caso de la sepsis. Y pues bueno, no se va a justificar en ausencia de un foco séptico demostrable. Y bueno, eso es todo acerca de lo que es cetoacidosis diabética.